Hola queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a encontrarnos otro día y como siempre lo hacemos con la intención de abrir la palabra del Señor y estudiar y escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Así que bueno, espero que estéis por ahí, que os podáis conectar, que vengáis con hambre de la palabra de Dios, con ganas de compartir así este ratito juntos en comunión unos con otros. Eso pues para los hermanos que pueden conectarse en directo, en vivo. Y los que lo ven en diferido, pues un abrazo muy fuerte también para ellos y que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que sea Él quien nos dirija, quien esté con nosotros ahora llevándonos en este estudio bíblico. Así que acompáñame en la oración y comenzamos. Padre, estamos agradecidos otro día de poder reunirnos una vez más alrededor de tu palabra. Gracias por todos los hermanos que tienen esta motivación, este sentir, y que cada día puntualmente nos reunimos, abrimos tu palabra y recibimos el alimento espiritual que viene del Espíritu Santo. Por eso pedimos tu dirección, Señor. Danos paz, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Llévanos a la verdad de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos estar firmes, prevenidos contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones de este mundo. Necesitamos andar en el Espíritu, estar fuertes en todo lo que viene de ti, Señor. Y para eso es fundamental, indispensable, que cada día nos alimentemos de tu palabra, que cada día podamos escuchar tu voz y dejemos que el poder de tu palabra actúe en nosotros. Danos sabiduría para poder explicar lo que viene de ti, tu palabra, y sabiduría para entender todo y ponerlo por obra. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando ahora o que escucharán este estudio. Dale a cada uno según lo que necesite escuchar. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues estamos preparados para estudiar la palabra del Señor y hoy vamos a volver a la epístola a los romanos. Tenemos varias series en marcha y una de esas series es un estudio detenido, poquito a poquito ahí, de toda la epístola a los romanos. Creo que llevamos creo que es el quinto estudio y estamos ahí al comienzo de esta epístola en el capítulo 1. Así los hermanos que estáis ya conectándoos, pues podéis prepararos, si tenéis la Biblia, si usáis la Biblia, si tomáis notas, pues yo os animo a que lo hagáis así como algo de estudio. Si no, pues estáis atentos, escucháis. Y vamos a seguir Romanos capítulo 1. Hemos visto la salutación, el prefacio, lo que son los primeros 7 versículos y vamos a continuar a partir de ahí en el versículo 8 en adelante. Y bienvenidos a todos, me alegra de volver a veros otro día, de saber que estáis por ahí y que el Señor os está bendiciendo, os está guiando. Estamos ya a 22 de diciembre, nos quedan poquitos días para terminar este año. El viernes por la noche, Nochebuena, ya estamos ahí en Navidad y bueno, son fiestas especiales, días en los que siempre hay alegría o hay nostalgia, es un tiempo para celebrar, es un tiempo los cristianos pues nos regocijamos sabiendo y recordando que Cristo vino a este mundo para salvarnos, para salvar a cada uno de nosotros. Así que la Navidad tiene un mensaje y es un mensaje especial. En el mundo la Navidad para muchos es solamente consumo y fiesta. Para nosotros tiene un mensaje muy especial y ese es el testimonio que tenemos que transmitir a todas las personas que nos conocen, que nos rodean, que nos observan. Tenemos que explicarles, aprovechando que de alguna forma ese espíritu navideño del que se habla y la gente que se vuelve quizás un poco más sensible a todo esto, pues aprovechad la oportunidad y hablar del Señor a todas las personas, explicadles bien lo que es la Navidad.
lo que significa eso de que Jesús nació y vino a este mundo. Y bueno, nosotros vamos a seguir ahí estudiando su palabra. Como hemos dicho, vamos a seguir en Romanos. Y antes, pues voy a mirar en el chat en directo los hermanos que han escrito algún saludo por aquí. Veo a Jacinta. Buenas tardes, dice Jacinta, Dios te bendiga. Y Yoli y Gaby también han saludado. Buenas noches, bendiciones para vosotros también. Juan Bermudo también escribió por aquí. Gracia y paz para ti también, Juan. Dios te bendiga. Beatriz, bendiciones. También Beatriz escribió. Y Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Buenas noches, Benito también ha saludado. Juan Vázquez, hola Juan, te hemos echado de menos algún día por ahí que tenías que estar trabajando y nos alegra verte otra vez. Miriam, buenas noches Miriam, bienvenida. Bienvenidos a todos. Tengo que saludar a María Teresa y una amiga de María Teresa, Felicia, que está estos días con ella, que es una hermana que vive en Francia, pero estos días aprovechó que es Navidad para venir y estar ahí compartiendo con María Teresa, así que las saludo a las dos. También a Antonia, que está por ahí conectada. Bendiciones para todos, me alegra veros a todos. Y bueno, pues nada, acompáñame allí a Romanos, capítulo 1, versículo 8, después de haber visto esta introducción bastante larga, más de lo habitual en las cartas de Pablo. Ahora pues Pablo va a seguir hablando de una serie de cosas muy importantes y dice en el versículo 8, vamos a leer del 8 al 15, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Bien, este párrafo pues nos habla de ese deseo que Pablo tiene de visitar Roma, después de haber saludado, haberse presentado, haber presentado el centro de su mensaje, que es Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Pues ahora Pablo insiste en ese deseo ferviente que él tiene de venir a visitar a los hermanos de Roma, y también pues les informa que ya hace mucho tiempo que lo está deseando, que lo ha intentado a veces y no ha podido, pero ahí está, con este deseo de ir a los hermanos. Por eso lo primero que hace en el versículo 8 es dar gracias. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Acción de gracias y propósito. Así vamos a llamar a este párrafo, el propósito de ir a visitar a los romanos. Da gracias por la fe de los romanos, que dice que se divulga por todo el mundo. Primeramente, quiere decir que, bueno, él va a decir varias cosas. Lo único que más adelante no menciona ni la segunda ni la tercera. Dice, primeramente doy gracias. Lo normal es que después hubiese dicho en segundo lugar, y en tercero, cuarto, quinto, las veces que él quería puntualizar algo, pero no aparece más adelante la segunda, ni la tercera, ni ninguna otra. Si no hay segunda, pues ya no hay tercera. Entonces, bueno, posiblemente el primeramente no tenía intención de enumerar nada, sino decir, antes que nada, en principio, lo que quiero hacer es dar gracias a mi Dios. El primeramente
no tiene por qué numerar. Aclaro estas cosas porque siempre aparecen por ahí algunos críticos de la palabra, ¿no?, que buscan con lupa a ver si pueden encontrar algo en la Escritura para criticar el texto, ya que la palabra de Dios es tan especial, es tan perfecta, que los que la quieren criticar tienen que hacer eso, tirar de lupa y buscar y rebuscar a ver si encuentran algo para poder decir que ahí la Biblia falla. Porque la palabra de Dios, no solo como un libro histórico, sino que en su gramática, en su retórica, en todo lo que es la forma en la que está escrita, difícilmente vas a encontrar un fallo. Atestiguando que, bueno, es imposible que humanamente un libro así fuese escrito. Un libro en el que han participado más de 40 autores distintos en un periodo de más de unos 1500, 1600 años, con temas tan trascendentales. Entonces, bueno, el primeramente no quiere decir que está numerando, y dice, es una forma de hablar que Pablo está utilizando y que muchas veces nosotros hacemos. Si tú vas a hablar de muchas cosas, bueno, pues puedes decir, en primer lugar, aunque después no vayas a enumerar en segundo, en tercero, sino que primeramente quiero dar gracias a Dios. Y Pablo está utilizando un lenguaje que es propio de los Salmos. A veces en estos escritores bíblicos del Nuevo Testamento puedes percibir que realmente eran hombres llenos de la palabra de Dios. Porque a veces cuando los oyes hablar, identificas rápidamente que, mira, está citando, a veces directamente él dice, ¿no? Y como está escrito, y entonces cita a un profeta, lo que sea, pero otras veces es su misma forma de hablar, como aquí, ¿no? Doy gracias a mi Dios. Es una de las frases, podríamos decir, propias del libro de los Salmos. Es un lenguaje del libro de los Salmos. Y el motivo de dar gracias es pues por la fe de los romanos, de estos hermanos que viven en Roma. Mira, nosotros podemos dar gracias cuando tú conoces a una persona, cuando hay cosas que esta persona hace. Hay cosas por las que podemos agradecer a Dios, ¿no? De las personas, doy gracias por lo atenta que es esta persona. Doy gracias porque es una persona, un hermano sensible. Doy gracias a Dios porque es un hermano que se preocupa por las necesidades de los demás. Es un hermano y podemos agradecer a Dios por muchos motivos que podemos ver en las personas. Pero sin duda, si algo sobresale y por lo que debemos dar gracias es por la fe. Porque la fe que tú tienes, si es la misma que yo tengo, nos une como hermanos. Y es a través de la fe que nosotros hemos llegado a ser salvos, es a través de la fe que nosotros predicamos a Jesucristo, porque creemos todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Entonces, la fe es un buen motivo para dar gracias, y más cuando esta fe sobresale en la vida de los hermanos. Porque a veces puede ocurrir que hay personas que se dicen ser cristianas, pero que no sobresale esa fe. La fe es algo que se tiene que notar, es algo que tiene que verse. Cuando tú dices que tienes fe, vale, está bien que lo digas, pero es que antes que tú lo digas, eso ya se tiene que ver. Una cosa es que yo diga, yo tengo fe, pero quizás mis frutos demuestran otra cosa. Entonces mi vida tiene que reflejar la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos va a diferenciar del resto de las personas. Evidentemente Pablo está aquí utilizando una hipérbole, porque dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo, la Biblia utiliza de estas figuras retóricas, y cuando tú estudias la palabra de Dios, las figuras de dicción las sabes interpretar, las identificas y las interpretas. Y esto enriquece mucho más el lenguaje. Es una forma, este tipo de hipérbole nosotros la utilizamos muchas veces. Cuando, por ejemplo, si a mí me preguntan, y ayer en el estudio había muchos hermanos, y yo les digo, sí, estaba todo el mundo. Evidentemente quiero decir algo. Todo el mundo no estaba conectado, no había más de 7.000 millones de personas conectadas para el estudio. ¿Qué quiero decir cuando digo, sí, estaba todo el mundo? Bueno, quiero decir que todos los que habitualmente estaban.
y sin que eso sea propiamente dicho una hipérbole, ¿no? En el sentido de querer exagerar algo, pero con una intención. Aquí la intención es decir que la fe de estos hermanos de Roma se extiende por muchísimos lugares. Entonces esa es la intención que tiene esta figura, esta hipérbole. La fe no es que sea diferente a otros en más poder. O sea, cuando dices doy gracias por vuestra fe, ¿qué quiere decir? ¿Que los de Tesalónica tenían otra fe distinta? ¿Los de Filipo tenían otra fe diferente? ¿Los de las iglesias de la región de Galacia tenían otra fe distinta? No, o sea, la fe es en todos igual, pero es ese puntualizar, ¿no? De decir, doy gracias a Dios por vuestra fe, porque se nota, la gente oye, o sea, por todo el mundo se oye, por todo el mundo se sabe, se divulga vuestra fe. O sea, es resaltar, es hacer que sobresalga realmente esa característica que tiene que verse en todos los cristianos. Por ejemplo, a los corintios, pues quizás Pablo no puede hablarles igual que a los romanos. A los corintios no vas a encontrar que diga doy gracias a Dios por vuestra fe, porque la iglesia de los corintios igual no sobresale tanto esa fe. ¿Por qué? Porque es una iglesia con problemas, es una iglesia inmadura, es una iglesia que no ha crecido, no se ha desarrollado correctamente. Entonces Pablo les habla de otra forma. Casi siempre Pablo en todas las cartas, antes de entrar a tratar temas, siempre da gracias por los hermanos a los que está dirigiendo su carta. Es una muy buena forma, no es solamente ser diplomático, sino es, bueno, ser amoroso, ser cortés y también inteligente. Si vas a tener que corregir a algunos hermanos sobre algunas cosas, pues empieza dando gracias por lo bueno que tiene. A la vez que eso pues nos enseña este principio, que sí, el hermano quizás tenga algo negativo, algo que tiene que ser corregido, pero también hay cosas buenas. Entonces hay que dar gracias por las cosas buenas y ver lo bueno de cada uno. Por ejemplo, a los corintios yo os estaba diciendo, ¿no?, que el nivel de hablarles es diferente a otra iglesia como a Filipos o a los romanos, pero Pablo, a pesar de todo lo que después va a tener que tratar en la iglesia de Corinto, divisiones, pecados, falta de amor, inmadurez, etcétera, antes de tratar nada empieza dando gracias. Si miras en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, él empieza dando gracias también por los corintios. Después ya va a entrar ahí en materia y va a hablar de las divisiones, y va a hablar de los pecados, y va a hablar de otras cosas. Pero antes hay que dar gracias por lo bueno que tengan esos hermanos. A los romanos resalta su fe, así que gracias, Señor, por la fe de los romanos que por muchos lugares, él dice, por todo el mundo, por muchos lugares se oye. Y no olvides que Cristo es el autor de la fe. Si tenemos fe, es porque la gracia de la que Pablo le habla a los corintios ha llegado a nosotros. La gracia de Dios nos inundó, nos llenó y pusimos nuestra confianza en Dios, y a partir de ahí la fe Dios la va desarrollando en nosotros. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe crece, tu fe se desarrolla, aumenta. El hecho de que en Roma hay personas que han doblado sus rodillas a Jesús es algo notorio en todo el imperio. Por eso es un motivo especial al hablar de los romanos de dar gracias por su fe. Roma, el imperio romano, su capital es esta ciudad, Roma. Entonces, bueno, la capital del imperio, pues era una ciudad grande, era una ciudad con sus peculiaridades. Vivir en Roma, pues de alguna forma
daba como un prestigio, ¿no?, estar ahí en Roma. También, bueno, hay que decir que como en todas las grandes ciudades también había mucha corrupción, mucha pobreza, mucha miseria, muchos pecados. Por eso, decir los hermanos que están en Roma, su fe se divulga por todas partes, es algo pues muy importante, que la iglesia de Roma sea una iglesia que representa a Cristo. Así, si todo el mundo mira a Roma, a la ciudad, a las cosas que hay, bueno, pues que se sepa que ahí también hay iglesia cristiana, que ahí están los creyentes y que esta iglesia realmente muestra esa fe auténtica y verdadera en Jesucristo. Así que eso es lo primero que Pablo hace. Gracias a Dios. Yo, Víctor, doy gracias por la fe de cada uno de vosotros que os conectáis cada día aquí, en este estudio, porque estáis mostrando vuestra fe. Haciendo esto, buscando al Señor cada día, decidiendo apartar este tiempo para escuchar su palabra, eso es una demostración de fe, porque a ninguno nos sobra el tiempo. Y es más, la oferta del entretenimiento y de estar atareados haciendo cosas en este tiempo que nos tocó vivir es muy grande. Entonces, cuando una persona dice, voy a dejar durante una hora de atender otras cosas, de estar ocupado en esto o en aquello, y me voy a reunir ahí con un grupito de hermanos para escuchar la palabra del Señor, ese es un motivo para dar gracias por la fe, porque estáis mostrando, manifestando vuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9 y 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo en más de una ocasión habla de sus oraciones incesantes. Aquí dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo es una persona que vive en oración. Son frases suyas, como a los tesalonicenses le dice, orad sin cesar. La importancia de la oración para Pablo. Tú vas a ver estos dos pilares en la vida de Pablo como de otros muchos creyentes que espiritualmente fueron hombres y mujeres a los que Dios utilizó con poder. Uno está siempre demostrado, la palabra de Dios. Es insustituible. La importancia que le da la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto le dice a Timoteo. A los efesios les dice, porque durante 3 años de día y de noche no he cesado de compartiros toda la doctrina, toda la palabra de Dios. Y así vas a notar que la Biblia, la palabra de Dios para Pablo, era lo más grande, fundamental, insustituible. Era imposible pasar un día sin que Pablo no estuviese metido en la palabra de Dios. Por eso él se va a convertir en el principal escritor del Nuevo Testamento, con 7 cartas. Y una dudosa, la de los hebreos, no se la podemos atribuir, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Y en la otra parte fundamental de su vida, el otro pilar, es la oración. Vemos sus enseñanzas que hablan acerca de la oración y cómo tú no te puedes imaginar un día de Pablo sin estar de vez en cuando orando, sin tener esos momentos para estar apartado orando y teniendo comunión con Dios. El amor y la pasión que Pablo tiene por Jesús tiene que llevarle a la fuerza a tener comunión con Él. Si tú amas a una persona, si para ti una persona es realmente crucial, importante en tu vida, vas a buscar estar con esa persona. Y ahí se complementa esta comunión. A través de su palabra Dios nos habla, a través de la oración nosotros le hablamos. Es Pablo el que va a utilizar esas expresiones, ¿no? Como que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos, guiándonos de tal manera que oremos como conviene. Puedes detectar fácilmente que Pablo era un hombre de oración.
Por eso constantemente en las cartas él habla de doctrinas, habla de enseñanzas, corrige pecados y problemas, pero sus oraciones siempre están ahí presentes. Y hay oraciones largas. Y pido por vosotros que seáis llenos, le dice a los efesios, ¿no? De todo el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Él oraba por estos hermanos para que pudiesen comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Y siempre estaba orando por unos y por otros. Bueno, ¿qué vamos a decir? Si alguien se pregunta dónde estaba el éxito de la vida de hombres como estos, de Pablo, dónde está el secreto de una vida tan llena del Señor, de esa entrega, de esa pasión, de esos viajes, de ese poder, de esa capacidad de predicar, de enseñar, de ser utilizado por Dios de una forma tan especial, ¿dónde está el secreto? Pues no hay tal secreto, lo tienes delante de tus ojos, Biblia y oración, palabra de Dios y oración. De eso depende todo lo demás. Y si lo sabemos, la pregunta siempre sería, ¿y por qué no insistimos entonces más en esto? ¿Por qué no realmente invertimos más tiempo, el tiempo necesario, en estas cosas que nos van a enriquecer tanto? Bueno, yo antes daba gracias por vuestra fe, porque sin duda estar una hora cada día escuchando un estudio de la palabra de Dios, pues eso ya es significativo. Dios está cambiando cosas en nosotros, Dios está obrando. Y ha habido cambios en estos tiempos de pandemia. Desde hace un año y como 8 meses, creo más o menos recordar, no lo he contado, pero me parece que así por encima, desde marzo del año pasado a este momento, pues debe hacer ese tiempo, Dios utilizó este tiempo de pandemia para poner cosas en su sitio en la iglesia, pero especialmente nosotros podemos dar testimonio de que fue a raíz de este tiempo en el que comenzamos a hacer cosas como esta que antes no hacíamos. Y sin duda Dios va a seguir obrando en nosotros, pero haz ese esfuerzo, hermano, Biblia y oración. No te relajes, no te vengas abajo, insiste, sigue ahí cada día perseverando en estas cosas. El COVID sigue, continúa. Justo antes de empezar el estudio, el presidente del gobierno de España ha dicho que van otra vez a imponer las mascarillas en los espacios abiertos, al aire libre. Hace ya meses que no nos poníamos las mascarillas en las calles, y ahora, como hay muchos aumentos de COVID, pues están endureciendo las restricciones, las medidas. Aquí en Cataluña, donde vivimos, también han anunciado, ayer anunciaron que también van a poner más restricciones. Quieren imponer toque de queda otra vez por las noches entre la 1 y las 6 de la mañana. Quieren cerrar el ocio nocturno. A mí el ocio nocturno, diría, me da igual, porque yo no me voy a las discotecas ni salgo por las noches. Pero pienso en esas personas que tienen estos negocios y dices, bueno, pues se van a arruinar. O sea, yo no sé los gobernantes cómo administran todo esto. Han puesto restricciones a los restaurantes. Estaba escuchando a empresarios ayer en la radio que se estaban quejando porque decían, bueno, esto nos lo dicen 4 días antes de la Navidad, cuando nosotros tenemos todas nuestras neveras llenas, provistas de todo lo que necesitamos para las comidas y cenas de estos días, y a raíz del anuncio de hoy del gobierno de Cataluña ya estamos teniendo miles de cancelaciones, porque también se limita el número de los que se reunirán, 10 personas, y entonces la restauración pues estaban levantando un grito al cielo. Nos están arruinando, nos vamos a arruinar. ¿Por qué nos cierran a nosotros y a otros sectores no? ¿Por qué a nosotros nos limitan y otras cosas no? A las iglesias también han anunciado que nos pondrán otra vez el límite de aforo al 70%, y bueno, ahí vamos, con unos gobernantes que no saben manejar el tema COVID-19, pero eso lo digo ahora y hace 1 año y 8 meses que lo vengo diciendo.
Porque la sabiduría del mundo es la sabiduría del mundo y la de Dios es la sabiduría de Dios. Y bueno, no es el tema ahora, así que no me voy a meter. Tenemos por ahí una serie pendiente que vamos a hablar ahora en pocos días, con el fin y comienzo del año. Pues vamos a hablar de eso, de los tiempos que nos tocan vivir, de ser sabios para entender estos tiempos, y hablaremos de muchas más cosas, siempre confiando en la dirección del Señor. Pero ahí estamos, en un hombre como Pablo, que la oración marca su vida y la palabra de Dios marca su vida. Los tiempos habrán cambiado, pero tú y yo necesitamos, como Pablo, oración y Biblia. Pero con dosis extra, porque estos tiempos que vivimos son muy confusos. Son tiempos muy complejos. No hay nada claro, ni del COVID, ni del cambio climático, ni la violencia en el mundo, ni la maldad, ni tantas otras cosas. Así que llena tu vida de Biblia y de oración. Oraciones incesantes de Pablo por los romanos. Y dice algo, dice, testigo me es Dios. O sea, él está poniendo a Dios por testigo. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, dice en el versículo 9. O sea, Dios conoce todo, Dios sabe todo. ¿Puedes poner a Dios como testigo en tu vida? O sea, Pablo está hablando en un nivel de confianza muy grande con el Señor, porque dice, testigo me es Dios, ¿de qué? De lo que está hablando. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe que se divulga en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Puedes poner a Dios como testigo? ¿Puedes hablar como Pablo? Testigo me es Dios, a quien yo le sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Puedes poner a Dios como testigo de decir, como Él, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando. O sea, Dios puede ser tu testigo, puede confirmar Dios que tu vida de servicio, de oración, de entrega a los hermanos realmente es todo lo que debería ser. Sin cesar me acuerdo de vosotros. Testigo me es Dios, recuerda. O sea que Pablo es un hombre que tiene temor de Dios, no habla por hablar. Si le está diciendo a los romanos sin cesar oro por vosotros, eso es cierto. Y fíjate lo que digo, porque a veces tenemos que tener cuidado y ser cuidadosos nosotros mismos con nosotros mismos. Porque a veces nos ocurre que decimos, voy a orar por ti, y después no oras. A veces tú le dices a un hermano, estás en mis oraciones, y no lo está. O sea, tenemos que ser auténticos, tanto en lo conocido como en lo oculto, como en lo privado. Porque nuestra integridad no solamente tiene que ser visible a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de Dios. O sea, cuando te ven, compórtate como tienes que comportarte, y cuando no te ven también, porque Dios sí te ve. Pablo, cuando dice Dios me es testigo, pongo a Dios por testigo, realmente estoy convencido, porque Pablo sabe muy bien de quién habla cuando habla de Dios, de que lo que él va a decir es totalmente cierto. Mira, a veces cuando tú le dices a alguien, voy a orar por ti, después ora, cumple tu palabra. Si no vas a orar por él, no se lo digas. Porque utilizamos a veces expresiones para quedar bien, la intención es buena, pero esfuérzate en cumplirlo. Yo hace muchos años que me planteé esto, porque yo también, como muchos, pues utilizaba esa expresión, yo oraré por ti, y después se te olvidaba y no orabas. Así que un día entendí y me propuse, si le digo a alguien que voy a orar por él, oraré, y si hace falta me lo apunto para que no se me olvide. Y si le digo a alguien, estás en mis oraciones, que sea cierto. O sea, cuando tú digas algo, aunque después esa persona no esté ahí para comprobarlo, aunque los demás no sepan si lo has hecho o no, Dios sí. Tu palabra tiene que ser sí, sí o no, no.
porque Dios es testigo. Dios está en tu vida, en lo público y en lo oculto. Así que pregúntate ahora otra vez, ¿puedes poner a Dios como testigo en tu vida cristiana? ¿En tu fe? ¿En cómo andas? ¿En el tiempo que dedicas a orar? ¿En lo que tú pretendes representar delante de los demás? ¿Lo que tú muestras el domingo ante los hermanos, también eso ocurre en tu vida durante la semana? Y rogando de alguna manera, dice Pablo en este versículo 10, que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese es uno de los motivos de oración que Pablo tiene. Estoy deseando ir a veros. Y este es un motivo de oración que Pablo tiene. Estoy deseando ir a veros. Espero que el Señor me lo permita. Que tenga al fin, por la voluntad de Dios, el poder ir a visitaros. Y es que no tiene desperdicio nada de lo que Pablo está diciendo. Claro, esto es obra del Espíritu Santo. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el corazón de Pablo es lo que se está manifestando ahí. Y cómo esa aceptación de Pablo que hemos visto en otros días estudiando otros momentos, en la serie de estudios que nos ocupan los martes cuando estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y vamos viendo la vida de Pablo, a mí siempre me ha sorprendido esa aceptación de todo lo que ocurre en la vida de este hombre, como que está bien, si me viene esto está bien, porque él sabe que todo viene porque Dios lo permite, por voluntad de Dios. Por eso su oración es rogando que de alguna manera al fin pueda ir a vosotros, por la voluntad de Dios, si Dios quiere, que se haga su voluntad. Cuando tu confianza en Dios está al 100%, entonces vas a descansar en sus manos todo en tu vida. Las cosas que te propongas hacer, las dejarás en sus manos. Señor, yo quiero hacer esto, guíame para que pueda hacerlo, si es tu voluntad. Señor, mira, mi idea es emprender esto, si es tu voluntad. Señor, ayúdame en este problema, solucióname esto, si es tu voluntad. Sáname, si es tu voluntad. Provéeme, si es tu voluntad. Siempre el creyente que vive en intimidad con Dios y que tiene esa fe en Dios, siempre va a aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. Porque la certeza es que nada vendrá malo de parte de Dios para mí. Todo lo que viene de Dios siempre será lo mejor. Espero que el Señor me permita ir a veros, dice. Tener un próspero viaje para ir a veros. Y en el versículo 11 da la razón, pero Pablo, ¿por qué quieres venir a vernos? Podrían decir los romanos. O nosotros le podríamos preguntar a Pablo, ¿pero por qué quieres ir a ver a los hermanos de Roma? Mira lo que dice en el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La razón empieza así, porque deseo veros, porque quiero veros. ¿Y acaso no es ese un buen motivo? Cuando tú amas a personas, a hermanos, a familiares, ¿verdad que quieres verlos? Ahora que estamos en estas fiestas de Navidad, y puede ser un buen tiempo para que personas distantes, por causas de trabajo, por residencia, por lo que sea, pero personas muy queridas, pues no las sueles ver. Pero en Navidad siempre es una oportunidad para viajar, para recibir en casa alguna de esas personas que hacía tiempo que no veías. Pueden ser un hijo, pueden ser unos padres, pueden ser hermanos en la fe, y es un motivo de alegría. Cuando tienes la oportunidad de ver a hermanos, a amigos, a familiares que hace tiempo que no veías, pues siempre es un motivo para alegrarse. O sea que la pregunta, ¿y por qué quieres verlos? Bueno, él ahora va a dar más razones que las vamos a mencionar. Pero la primera, porque deseo veros, es lo que dice. Es mi deseo. Es normal querer ver a los hermanos. Hoy en día
tenemos algo que Pablo no tenía, que es estos medios, estos dispositivos. O sea, ya algunos de vosotros que sois veteranos así como hoy, ya no os acordamos, no os acordáis, ya no nos acordamos, de esos tiempos atrás, que cuando te comunicabas con la gente tenías que tirar de carta escrita y escribías la carta, la ponías en el sobre, ponías el sello y la ponías en el buzón de correos. Y dependiendo del lugar al donde enviabas la carta, si es en el mismo país, bueno, pues en 2 o 3 días la carta podía llegar. Cuando la carta iba a otro país, si era incluso a otro continente, las cartas podían tardar. Había unos sobres que tenían un borde así, creo que era rojo y azul, que era correo aéreo. O sea, imagínate, ¿no? Porque esa carta tenía que ir en avión, iba a otro continente, iba a cruzar el Atlántico, iba para América. Y tú escribías la carta tardaba 1 semana, 10 días, 2 semanas en llegar, a veces más, depende de los servicios de correos, y después te tenían que contestar. Y tú estabas ahí impaciente, ¿no? por recibir la carta. Cuando aquí en España, ahí se hacía el servicio militar, por ahí está conectada mi hermana Rosario y mi cuñado Paco. Preguntarle a ellos, cuando el Paco se fue a la mili, al servicio militar obligatorio, si se escribían cartas o no. Porque a veces te daban permiso, pero te tirabas meses sin poder ver a tu novia, a tu novio, a tu querido, a tu amada o tu amado, ¿no? Y entonces pues ahí estaban las cartas. Se escribían cartas, se enviaba, la carta llegaba, te escribían, te volvía, siempre pendiente del cartero. ¿Ha pasado ya el cartero? ¿Ha traído algo? No, desilusionado. Y cuando recibían la carta, una ilusión. Nuestros jóvenes ya no saben lo que es eso, porque han crecido con los dispositivos ya electrónicos. Ahora la comunicación es instantánea. Podemos vernos por vídeo, nos podemos ver las caras, podemos hacer reuniones ahí en la distancia, podemos orar juntos así en la distancia. Por ahí hay alguna hermana que sabe de qué hablamos, porque hemos estado haciendo cosas así de apoyarnos, de orar juntos en la distancia. Es una bendición que tenemos que saber aprovecharla. Pero ni siquiera esto, que es mucho, pero ni siquiera esto quita la felicidad de podernos ver en persona, ¿o no? Claro que sí. Aquí hay hermanos que nos conectamos y llevamos muchos meses ya conociéndonos. Algunos están lejos, están a miles de kilómetros de aquí. Pues yo podría deciros como Pablo. O sea, me gustaría mucho veros, poder estar ahí donde estáis, conociendo vuestras iglesias, vuestros hogares, a la gente que hay por ahí. Me encantaría, me gustaría mucho. Porque Dios pone ese amor en nuestros corazones de podernos ver, y siempre en persona mucho mejor que así. Que fíjate la diferencia de cuando Pablo está hablando a nuestro tiempo, que en directo podemos hablar, podemos conversar, podemos compartir de todo, pero aún y con todo eso mucho mejor vernos cara a cara. La razón, deseo veros, pero después dice más cosas. Dice en este versículo 11, para comunicaros algún don espiritual. Ahí dice eso. En los versículos que siguen va a decir algunas otras cosas más, como para poder cosechar algo, para poder predicaros el Evangelio. Son los motivos que Pablo tiene para ir a visitarles. Lo primero es que quiero verlos, lo deseo, pero después, claro, también quiero veros por otras cosas. La primera que dice es esta: para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La palabra don en el griego es la palabra charisma. Y esa palabra don, bueno, se puede, según el contexto, la podemos ubicar con algunos matices. Aquí en la carta a los Romanos, Pablo va a hablar de los dones, allí en el capítulo 12,
Por ejemplo, mira el capítulo 12 de Romanos, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, sigue hablando así. Aquí utiliza Pablo la palabra don, diferentes dones, para hablar de todos esos servicios, de todos esos ministerios, esas capacidades que Dios nos da para que en la Iglesia podamos bendecirnos mutuamente unos a otros. En cambio, en primera carta a los Corintios, capítulo 12 en adelante, cuando Pablo habla allí de dones, habla de otros dones, pero él mismo lo explica, porque dice dones del Espíritu. Están los dones del Espíritu Santo, y no hay que confundir, hermanos, porque es fácil que los indoctos, aquellos que no tienen un conocimiento profundo de la Escritura, oyen la palabra don y ya todo es lo mismo, ¿no? Y no es así. Los dones del Espíritu son del Espíritu, ya lo dice la palabra. Dones del Espíritu, le pertenecen a Él. Y por lo tanto, como son propiedad del Espíritu, el Espíritu Santo los da a quien quiere, como quiere, cuando quiere, y según la enseñanza, siempre para edificación de la Iglesia. Los dones del Espíritu no los poseen las personas. En cambio, aquí en el capítulo que hemos leído 12 de Romanos, ahí cuando está hablando de dones, no dice del Espíritu, y ya por el contexto se entiende, porque está hablando el que predica, o el que enseña, o el que sirve, o el que reparte, o sea, está hablando de esos ministerios y esos servicios que son necesarios en la Iglesia, entre las personas necesitadas, en la sociedad, y que nosotros como creyentes desarrollamos. Entonces ahí es diferente, ese es un don que tú tienes. Ahí sí que don, servicio, ministerio, puedes poner diferentes palabras, pero está hablando de esa expresión que nosotros a veces decimos, es que tiene un don especial para predicar, por ejemplo, ¿no? Es que tiene un don especial para atender a los enfermos, para consolar a los que están abatidos. Entonces, esa expresión en ese contexto está bien, es válida, pero no confundan, los dones del Espíritu son del Espíritu. Allí dice, habla del don de sabiduría, el don de sanidades, de hacer milagros, don de ciencia, don de lenguas, etcétera. Dice una serie de dones. Entonces, a veces tú vas a escuchar, es que este hermano tiene el don de hacer milagros. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Hacer milagros los puede hacer cualquier creyente. No necesitas tener un don. El don es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es suyo, lo usa en quien quiere, cuando quiere y como quiere. O sea que puede utilizarlo en ti o puede utilizarlo en el otro hermano o en aquel. Tú vas a ver en la Escritura, cuando los hermanos están ahí haciendo milagros, en ningún caso dices, es que este hermano tenía un don de hacer milagros. No, eran hermanos y normalmente los milagros ocurrían en un contexto cuando se estaba predicando la palabra, porque el objetivo no era ir a los sitios a hacer milagros. El objetivo era ir a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y una consecuencia, a veces, era esa, la que ocurriesen milagros. Dice que las señales y prodigios, dice allí al final del Evangelio de Marcos, creo que es de Marcos, dice que y las señales y prodigios seguían a la predicación de ellos, al ministerio de ellos. Entonces, la Iglesia se deforma, surgen personas con sus propias ideas, y empiezan a practicar cosas y a hacer cosas que sí tienen un atractivo, porque a la gente atrae todo eso de milagros, de señales, de prodigios, y si tú anuncias una campaña de milagros, señales y prodigios, se te llena el lugar, porque todo el mundo quiere ver esas cosas y recibir su propio milagrito. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es otro. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados? Bueno, pues
Pablo lo que quiere es edificar y bendecir a los hermanos de Roma. O sea, él está diciendo algo así como que algo de lo que el Señor me ha dado quiero compartirlo con vosotros. Puede ser un don del Espíritu Santo. Dice, para comunicaros algún don espiritual. No dice del Espíritu, pero dice un don espiritual. O sea, las cosas que vienen de Dios. Y pueden ser dones del Espíritu o pueden ser dones, así que de lo que Dios le ha dado a Pablo para que él pueda compartirlo y bendecir a otros. Y nosotros pues tenemos que siempre estar dispuestos a compartir con los demás algún don espiritual. De lo que Dios te dio, compártelo, no te lo guardes para ti. Comunícalo, compártelo, reparte a cada uno para que todos puedan ser bendecidos de lo que viene de parte tuya. A ver, aquí hay muchos comentarios en el chat en directo, pero este último que ha entrado, si tenéis preguntas y eso, hacerlas. Yo voy viendo ahí, veo el chat como va saltando, y cuando son comentarios, saludos y eso, yo después ya me los leo y si tengo que responder algo, pero si es algo relacionado con el estudio, podéis preguntar. Dice Gaby, se pregunta que dónde está ese que tiene el don de milagros. Ah, claro, Gaby, por su enfermedad, por la situación que él atraviesa. Claro, cuando uno está enfermo y dicen, hay uno que tiene el don de milagros, pues voy a ver si me da a mí un milagro. Bueno, pues el don de hacer milagros es de Dios, no es nuestro, no es de los hombres. Antes yo os decía, en la Biblia tú vas a ver estos hombres haciendo milagros, uno de ellos es Pablo. Pablo ha sanado enfermos y ha resucitado muertos. Pero tú lo vas a ver que eso ocurre puntualmente. ¿Por qué puntualmente? Porque no depende de Pablo. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. Es el que tiene el don de hacer esos milagros, de sanidades. Porque en otras ocasiones Pablo no puede sanar o cambiar una situación. Y entonces lo acepta porque entiende que es la voluntad de Dios. Empezando por sí mismo, porque el propio Pablo dice 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí, el aguijón ese en su carne. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él lo argumenta después más. Y para que no me vanagloríe, en gran manera me ha sido dado este aguijón, y él lo entiende, y sabe que es por su bien. Si él tiene el don de hacer milagros, se sana a sí mismo. Pero no solo a él, a otros hermanos, uno muy notorio es el de Timoteo. ¿Por qué? Porque es su hijo amado. Para Pablo es como un hijito. Si yo veo a mi hijito enfermo y en mi mano está el sanarlo, ¿crees que no lo voy a sanar? Hombre, pues claro que sí. Pero en el caso de Timoteo, que tiene problemas gastrointestinales o estomacales, no sabemos bien, Pablo le escribe y le dice, y por causa de tu estómago, de las molestias, del problema de tu estómago, bebe un poquito de vino, te va a sentar bien. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, tómate la medicina, come esto, toma aquello que te sentará bien. A ver, si Pablo tiene el don de hacer milagros, ¿no puede resolver algo tan sencillito como solucionarle un problema, una enfermedad de estómago a Timoteo? ¿Qué te parece? Porque no depende de Pablo, depende del Señor. Y no es que Dios promete sanar a todos los que estén enfermos. No. La pregunta es ¿por qué Dios no me sana? La pregunta sería ¿por qué sanó a este? Porque en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones del mundo son variadas, vienen de formas de enfermedades, de conflictos, de problemas, de situaciones diversas. Y forma parte de este mundo, porque este mundo está bajo la maldición del pecado. Entonces, aquí la cuestión no es ¿por qué a mí el Señor no me sanó? Es legítimo que tú le pidas sanidad a Dios. Si estás enfermo, la Biblia lo dice, ora a Dios, pídele a Dios. Los hermanos oran por los enfermos. Y a partir de ahí, está en las manos de Dios. Cuando oramos, decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero nadie tiene el don de hacer milagros, nadie. Que Dios use a unos hermanos para unas cosas más que para otras,
No lo sé, eso le pertenece a Dios, pero ningún hermano puede prometer, organizar un culto de sanidades y prometer, ven y recibe tu milagro. Eso es palabrería. Eso es contrario a lo que la palabra del Señor enseña, porque ningún apóstol, profeta, milagrero tiene la autoridad para decidir a quién sana. Eso le pertenece al Señor. Y no te olvides que hay otro factor en juego, porque el propio Señor Jesucristo, cuando recorría pueblos, aldeas y lugares, sanaba a montones de personas, pero no te olvides que de algún lugar se fue sin hacer milagros. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué no pudiste hacer? Él dijo, por vuestra poca fe, por la poca fe de ese lugar. O sea, porque cuando él hacía un milagro, decía, conforme a tu fe te sea hecho. Así que nadie puede prometer sanar a nadie. Nadie puede decir, si tengo fe voy a sanarte. No, depende de Dios y depende de las personas, de las circunstancias, de muchos factores. Bien, entonces, bueno, ahí el apóstol tiene deseos de verlos para comunicaros algún don espiritual y motivo a fin de que seáis confirmados. Eso es lo que él quiere. ¿Qué quiere decir confirmarlos? Bueno, pues que realmente cuando tú predicas la palabra, como estamos haciendo ahora, el corazón que escucha y recibe la palabra se confirma en la fe. Confirmar es venir a autentificar algo, ¿no? Es hacer que algo se vaya consolidando, se vaya realmente ahí fundamentando. A veces hay personas en las iglesias que están ahí y que no han creído de verdad en el Señor como su Salvador. Pueden vivir una religión, pueden vivir una serie de experiencias, pero eso no quiere decir que hayan tenido un encuentro espiritual con Dios, hayan nacido de nuevo. Jesús le habla a un religioso como era Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y era uno de los principales, era un fariseo y uno de los principales. Pero ni que se supiese parte de la Biblia de memoria, ni que fuese un principal reconocido por todos y practicase el judaísmo de una forma muy radical, nada de eso le estaba dando la seguridad de ser salvo. Entonces Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. A veces Dios utiliza cosas para confirmar a los creyentes y una de ellas es la predicación de la palabra. Cuando tú estás cada día escuchando la palabra de Dios, estás siendo confirmado en la fe, porque estás escuchando la palabra y la palabra tiene un poder, y si tú la escuchas y la recibes, eso es una demostración de que realmente tú eres salvo. Cuando llegó el COVID-19, lo hemos dicho muchas veces, ocurrieron muchas cosas en las iglesias, y una característica en común en la gran mayoría de las iglesias es que muchos que estaban en algunas iglesias, a raíz del COVID-19, dejaron de ir a la iglesia. ¿Qué ocurrió? Pues Dios confirmó a los que realmente eran. Pablo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y el que no es, antes o después, sale. Espero que ninguno de vosotros salgáis. Queridos hermanos, lo vamos a dejar ahí por esta noche. Nos quedará del versículo 12 al 15 para terminar este párrafo. Esta parte en la que Pablo está manifestando ese deseo de ir a ver a los romanos y está explicando el por qué desea ir a verlos, está abriendo su corazón y está transmitiendo esa palabra del Señor que también nos llega a nosotros después de tantos siglos. Queridos hermanos, mañana es 23 de diciembre, nos acercamos poquito a poquito al 25, Navidad, y al 31, fin de año. Así que estos días pues vamos a ir hablando y viendo cosas así en este ambiente especial. Ya os voy a ir anticipando que este viernes, sábado y domingo, como son días especiales, pues los horarios de los estudios también van a ser especiales. Así que el viernes normalmente teníamos el estudio a las 6,
pero este viernes va a ser a las 7 porque no tengo seminario, pero tampoco lo voy a poner más tarde a las 8 porque hay compromisos, cenas familiares, Nochebuena es una noche especial, entonces para que no se nos haga tarde ahí por la noche, si tenéis que salir, ir a visitar o recibir visitas y eso, para facilitar un poquito todo, viernes estaremos a las 7 de la tarde. Y sábado y domingo, este fin de especial, en vez de las 9 estaremos a las 8, como todos los días, así de cada día. Así que, mis queridos hermanos, un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Mañana sí, como siempre, a las 8 de la noche, será jueves 23, mañana 8 de la noche, hora de España, siempre, pues nos sentaremos, si Dios nos lo permite, estamos en sus manos, y si se hace su voluntad, sí, pues ahí nos veremos. Os amo con el amor del Señor, que Dios os siga bendiciendo y cuidando. Hasta mañana, si Él quiere.